Olvida los banquetes y los festines de película. Si eras campesino en la Edad Media, tu dieta estaba lejos de ser un festín medieval. Entre raciones escasas, pan rancio y vegetales de temporada, cuando había suerte, comer era más un acto de resistencia que de placer. La carne era un lujo, la leche se cuidaba como oro líquido y a veces ni los ratones respetaban tus reservas. Podrías sobrevivir con lo que comían ellos. Hoy nos sumergimos en los platos, y la falta de ellos, que marcaron el estómago del campesino medieval. No será un banquete, pero será revelador. La dura vida del campesino medieval. La Edad Media no era precisamente un paraíso para el campesinado. La vida para un campesino era una mezcla de trabajo constante, luchas por la supervivencia y una relación de dependencia absoluta hacia el sistema feudal. Los campesinos eran siervos, sujetos a la voluntad de sus señores, y su vida transcurría bajo un juramento solemne hecho sobre la Biblia, el cual les obligaba a servir y obedecer a sus amos a cambio de muy poco. La vida en el campo no ofrecía respiro. Los campesinos trabajaban tierras que no les pertenecían, con el deber de sembrar y cosechar para sus señores. Pero eso no era todo, porque también debían cultivar las tierras de la iglesia, una obligación que les restaba valioso tiempo que podrían haber usado para alimentar a sus propias familias. En un sistema feudal tan rígido, los campesinos no eran más que engranajes en una máquina que funcionaba para enriquecer a los poderosos. El poder de la iglesia, un peso en el alma y en el bolsillo. Si ya el trabajo en el campo era una carga, la iglesia no aliviaba la situación. Su poder era tan abrumador que incluso el más mínimo pecado podía costarles la salvación eterna. Los campesinos debían entregar un diezmo, una décima parte de lo que cosechaban, a la iglesia. Esta ofrenda no era en dinero, sino en especies, porque el dinero escaseaba tanto como el buen ánimo. Muchas veces entregaban semillas, lo que dejaba a las familias con menos para sembrar el año siguiente. Sin embargo, esta ofrenda era especialmente cruel, ya que los graneros donde se almacenaba la cosecha muchas veces estaban infestados de ratas y plagas, dejando a los campesinos con más hambre de lo que ya sufrían. La servidumbre según Jean Froissart. Jean Froissart, historiador y poeta francés, fue testigo del poder casi absoluto que la nobleza tenía sobre los campesinos. Según sus palabras, estos no solo trabajaban las tierras de sus señores, sino que también estaban obligados a realizar una variedad de tareas físicas, como segar el heno, recolectar leña, almacenar grano, entre otras. En la vida medieval, las manos del campesino no descansaban. El sudor era la moneda diaria que pagaba por un pedazo de tierra. Los animales, valorados pero custodiados. Los animales tenían un valor enorme para las familias campesinas. Criaban gallinas, vacas y ovejas, cuyos huevos, leche y lana eran esenciales para sobrevivir. Pero aunque los animales eran fundamentales para la subsistencia, las normas medievales imponían severos castigos a quienes cazaban furtivamente, ya que los bosques eran propiedad de los nobles. La caza era un privilegio exclusivo de la nobleza y solo algunos animales pequeños, como conejos o liebres, podían ser cazados legalmente. Los conejos, por ejemplo, se criaban en recintos especiales llamados warrens. La carne en la mesa campesina, un lujo escaso. La carne era un lujo muy raro para los campesinos. Aquellos que poseían ganado solían sacrificarlo cuando ya no podía producir leche, pero incluso en esas ocasiones no se desperdiciaba nada. La carne se curaba, se ahumaba
y se almacenaba para los meses fríos. El cerdo, por ejemplo, era el rey de la mesa campesina. Casi todo de este animal se aprovechaba, desde la sangre para hacer morcilla hasta las patas para preparar gelatina. Nada se desperdiciaba, y cuando un cerdo era sacrificado, era una celebración que garantizaba comida durante semanas. La vida en las aldeas, malgastar lo poco que hay. En las aldeas, las condiciones de vida eran lamentables. Los campesinos vivían en casas simples de madera, con pisos de paja y mobiliario casi inexistente. El espacio común para dormir, cocinar y trabajar se compartía con los animales que se traían dentro para protegerlos de los depredadores. Esto, por supuesto, creaba un ambiente insalubre, con plagas de pulgas, piojos y ácaros. Los colchones de paja solo acumulaban suciedad, y los desechos humanos se arrojaban a la calle o a los ríos, los cuales, irónicamente, también servían para lavar ropa o cocinar. El banquete medieval, entre lo extraño y lo lujoso. En las ciudades y pueblos, la mayoría de los campesinos no tenían cocina propia. Dependían de los vendedores ambulantes, que ofrecían platos de carne de cerdo y res en pasteles y sopas. En contraste, la nobleza disfrutaba de una dieta extravagante. En sus festines, era común servir platos inusuales como cisnes asados, gatos en salsa y pavos reales rellenos con especias. Estos festines eran el reflejo del abismo que separaba a las clases bajas de los nobles. Mientras los campesinos luchaban por un trozo de pan, los nobles deleitaban su paladar con manjares exóticos, y en algunos casos, hasta con platos que hoy consideraríamos casi grotescos. La caza y sus estrictas normas. Bajo la conquista normanda, los bosques de caza pasaron a ser propiedad exclusiva de los nobles. Cazar venado o jabalí estaba prohibido para la mayoría, y las penalidades por hacerlo iban desde el encarcelamiento hasta la muerte. Solo los nobles tenían derecho a la caza mayor, mientras que los campesinos debían conformarse con animales pequeños o, peor aún, con los conejos domesticados en los warrens. En 1250, el rey Enrique III de Inglaterra celebró un banquete de Navidad sirviendo 500 liebres y 200 conejos, una muestra de lo que solo una élite privilegiada podía permitirse. La peste negra y la nueva oportunidad. El siglo XIV trajo consigo uno de los momentos más devastadores en la historia medieval: la peste negra. Esta pandemia masiva acabó con la vida de más de 200 millones de personas, lo que redujo drásticamente la población europea. Pero, curiosamente, la disminución de la población permitió que los sobrevivientes tuvieran un poco más de acceso a la comida, incluidas las carnes. La escasez de mano de obra llevó a una mejor distribución de los recursos, y por primera vez en mucho tiempo, los campesinos pudieron disfrutar de un banquete ocasional. La comida de los ricos, una mezcla de excentricidad y lujo. Los banquetes nobles durante la Edad Media no eran solo un despliegue de riqueza, sino también una forma de demostrar poder. En sus mesas se servían platos inusuales como erizos en hojaldre y cisnes rellenos, acompañados de una salsa camellina, una mezcla de pan, vino y especias que se vendía ya preparada en los mercados de París. Estos festines eran una forma de mostrar la distancia que separaba a la nobleza del pueblo, donde la comida y la vida misma se basaban en la lucha por la supervivencia. La vida en la Edad Media era una lucha constante, una batalla diaria entre el hambre, la enfermedad y las estrictas reglas sociales. Para los campesinos, el día a día se reducía a trabajar arduamente para sobrevivir, mientras que la nobleza disfrutaba de un lujo casi surrealista.
La pesca en la Edad Media, un delicado arte subyugado por la feudalidad. En la Edad Media, la pesca no era solo una actividad recreativa, sino una necesidad esencial. No era una libertad accesible para todos, sino que estaba fuertemente regulada por las normas del sistema feudal. Solo con el permiso de los señores feudales podían los campesinos adentrarse en los ríos o lagos en busca de peces. Y, claro, aquellos que vivían cerca del mar gozaban de un privilegio sobre los demás, pues las aguas salinas eran su campo de pesca sin barreras. Pero en tierras interiores, la situación no era tan libre. A pesar de ello, los ríos y lagos rebosaban peces, como caballa, arenques y algo sorprendente para los gustos modernos, las lampreas. Este peculiar parásito marino, que hoy podría parecer asqueroso para muchos, era considerado un manjar de la época, llegando al extremo de que el rey Enrique I de Inglaterra, en el siglo XI, falleció por un exceso de lampreas. Esta historia no hace más que ilustrar hasta qué punto se idolatraban ciertos alimentos en tiempos medievales. Pero no todo era tan sencillo. Los pescados que no se consumían en el cálido verano eran curados para ser conservados durante los crudos inviernos. El bacalao, un verdadero básico en la dieta medieval, se secaba y salaba, lo que se conocía como stockfish. Este tipo de preservación sigue vigente hoy en día en lugares como Noruega e Islandia. Sin embargo, el pescado salado por sí solo no bastaba. Para darle un toque de sabor y hacerlo más apetecible, los medievales creaban salsas a base de vino, vinagre y hierbas, que suavizaban el fuerte sabor de la salazón. La Iglesia y su omnipresencia en la dieta medieval. El cristianismo tenía una influencia incontestable sobre todos los aspectos de la vida medieval, y la alimentación no era la excepción. Bajo la supervisión de la Iglesia Católica, la vida de los europeos estaba profundamente marcada por normas religiosas que no solo regulaban la moral, sino también los hábitos alimenticios. La religión dominaba todos los aspectos de la vida cotidiana, ya fuera un campesino de una aldea remota o un rey con poder absoluto. La Iglesia marcaba días de ayuno obligatorios, y para el siglo X era común que los fieles debieran ayunar 3 veces por semana, miércoles, viernes y sábado. Además, no se podía comer antes de las 3 de la tarde en estos días sagrados, y en el período medieval tardío, los ayunos se extendían hasta la noche. Estos ayunos no eran simplemente una cuestión de abstinencia, sino de salvación espiritual. Para los campesinos, cuya vida ya era dura, estos periodos de privaciones suponían desafíos extremos, especialmente en Cuaresma. La Cuaresma, el sacrificio forzoso de la alimentación. La Cuaresma representaba, sin duda, uno de los momentos más difíciles para los campesinos medievales. Este periodo de 40 días, que antecedía a la Pascua, se convertía en un verdadero martirio de privaciones. Los campesinos no podían consumir ningún tipo de carne, productos lácteos, ni siquiera huevos. Para los que trabajaban el campo y realizaban labores físicas intensas, vivir con una dieta a base de pan y pescado salado era una carga imposible, y lo peor es que, durante los días más solemnes, como el miércoles de ceniza y el viernes santo, el ayuno era absoluto. No se permitía comer nada en todo el día. Esta era la realidad de aquellos que deseaban salvar su alma, enfrentando penurias en una época marcada por la pobreza y la dura naturaleza del trabajo rural. El pan, la base y sufrimiento de la dieta medieval. Si había algo que unía a todas las clases sociales medievales, era el pan. El pan
era la base de la dieta, y la diferencia entre los ricos y los pobres residía en la calidad de éste. Los campesinos más humildes comían pan integral, oscuro y denso, mientras que los nobles disfrutaban de pan blanco, más fino y costoso. El trigo era el ingrediente preciado de los nobles, mientras que el centeno, la avena y la cebada eran los cultivos más comunes en las regiones más pobres. En la Edad Media, la escasez de grano y los fallos de las cosechas obligaban a los campesinos a mezclar el grano con otros productos, como guisantes, habas e incluso bellotas, dando lugar al llamado pan de caballo. Aunque comestible, este pan no era precisamente un manjar, sino más bien una necesidad para sobrevivir. Pero en las grandes ciudades, las opciones mejoraban un poco. En los mercados más prósperos, incluso los pobres podían encontrar pan blanco y bollos de trigo. Los wastels, un tipo de pan de harina muy fina, se asemejaban más a un pastel que a un pan común. Los trenchers, el plato comestible. Dentro de los banquetes de la nobleza, no solo el pan cumplía un rol alimenticio, sino también funcional. Se creaban trenchers, platos hechos de pan. Estos panes sin levadura, bastante duros y pesados, servían como recipiente para la carne y las verduras. Al empaparse en salsa, se convertían en una mezcla difícil de evitar. Los registros indican que estos trenchers eran consumidos por la nobleza, pero también servían para alimentar a los pobres después de la comida. A menudo, los nobles ahuecaban estos panes y los rellenaban con los manjares más exquisitos de la época. La cerveza, un elemento central en la cocina medieval. La cerveza, o alé como se conocía, era más que una simple bebida en la Edad Media. Era una parte esencial de casi todas las comidas. No solo reemplazaba el agua, que muchas veces era insalubre, sino que también formaba parte de numerosas recetas y procesos culinarios. Era tan común en la dieta diaria que se integraba de forma natural en las comidas de campesinos y nobles por igual. La cerveza no solo servía como alimento, sino que era vital para la preservación de los alimentos y la creación de platos complejos en los festines de la nobleza. Bebidas comunes en la Edad Media. En la Edad Media, las bebidas que acompañaban las comidas eran tan esenciales como el pan que se ponía sobre la mesa. Aunque hoy en día asociamos la Edad Media con imágenes de castillos y caballeros, lo que menos imaginamos es que gran parte de la población vivía con una dieta bastante modesta, a menudo a base de ale, sidra o hidromiel. Por supuesto, el agua también formaba parte de la rutina diaria, aunque no siempre con la seguridad que hoy conocemos. Aquellos afortunados que vivían cerca de fuentes de agua limpia, como ríos o arroyos, podían disfrutar de ella directamente. Pero en muchas ciudades, donde el acceso a agua potable era limitado, se recurría al ale, que, además de refrescar, proporcionaba una hidratación básica. Curiosamente, no todo el ale era igual. Había versiones para todos los gustos y edades. El ale de baja graduación era especialmente popular entre los niños y sirvientes, ya que contenía menos alcohol, pero aún así proporcionaba una dosis de calorías que ayudaba a resistir la ardua jornada laboral. Los nobles, por supuesto, tenían acceso a versiones más refinadas y aromatizadas, que incluso podían incluir frambuesas cuando estaban de temporada. La variedad de ale también se extendía a tipos más exóticos, como el ale caliente, que se preparaba con leche y especias, o el hidromiel, una bebida fermentada con miel que era popular entre todos los estratos sociales. El rol del ale en la vida medieval. ¿Y por qué era el ale tan importante en la vida medieval? La respuesta está en el trabajo físico que demandaba la supervivencia.
El día a día de los campesinos era un constante esfuerzo bajo el sol, arando campos o cuidando animales. El ale no solo era una fuente de hidratación, sino también una reserva energética. No es raro pensar que, a pesar de las limitaciones, el ale proporcionaba la cantidad necesaria de calorías para afrontar jornadas agotadoras. Durante el siglo XIII, se calcula que la mayoría de los adultos bebían hasta 1 galón de ale al día, un líquido necesario para sobrevivir a las extremas condiciones laborales. La dieta campesina, hierbas y verduras. El campo era el corazón de la dieta medieval, especialmente para aquellos que vivían al margen de la nobleza. Las verduras, llamadas hierbas en el habla cotidiana, eran esenciales en las mesas de los campesinos. Estas hierbas no solo servían para darle sabor a los platos, sino también como medicina, ya que muchos ingredientes básicos eran cultivados por los propios campesinos. A diferencia de las especias caras que solo los ricos podían permitirse, ingredientes sencillos como cebollas, puerros y ajo eran cultivados en huertos caseros y usaban para hacer que sus sopas y guisos fueran más apetitosos. Aunque las verduras y las legumbres como las zanahorias, chiribías y frijoles eran comunes, también existían algunas supersticiones en torno a ciertos alimentos. El pepino, por ejemplo, se creía que provocaba fiebre, y las lentejas se evitaban porque se pensaba que causaban inflamación y pesadillas. A pesar de las limitaciones, estas verduras eran el sustento diario para la mayoría de los campesinos, y su preparación solía ser sencilla: guisos o sopas que cocían lentamente sobre el fuego. La preparación de alimentos, el potage y la conservación. Entre los alimentos más comunes en la dieta medieval estaba el potage, una sopa espesa y contundente que unía las verduras con cualquier tipo de carne disponible, desde cerdo hasta aves. Aunque este plato era común tanto en las mesas nobles como en las humildes, la calidad variaba notablemente. Los campesinos preparaban potages más líquidos y sencillos, mientras que los nobles disfrutaban de versiones más densas y nutritivas, a menudo mejoradas con especias caras. En cuanto a la conservación de los alimentos, las frutas y verduras rara vez se comían frescas. Para evitar que se estropearan, se conservaban en miel, o bien se cocinaban y almacenaban en forma de pasteles. Las manzanas y peras se encontraban en abundancia en los bosques, y los membrillos se usaban para hacer un dulce o como condimento para carnes. Los frutos rojos como las cerezas y las frambuesas, así como las nueces y la miel silvestre, también se recogían y se utilizaban para enriquecer la dieta. Leche y queso. Alimentos de la granja medieval. La leche, proveniente de vacas, cabras o ovejas, también formaba parte de la dieta diaria, aunque no como hoy en día. Dado que no había forma de preservar la leche fresca, la mayoría de las personas bebían suero de leche, el líquido que quedaba tras batir la mantequilla o hacer queso. El queso, por otro lado, era una fuente importante de proteínas y a menudo se comía con pan. A pesar de la imagen comúnmente aceptada de que los campesinos medievales vivían a base de carnes asadas y gachas insípidas, la realidad era muy diferente. La vida en la Edad Media, aunque dura, ofrecía una variedad de alimentos disponibles gracias a la pesca, la agricultura y la recolección. Desde el humilde pottage hasta el ale caliente, cada aspecto de su dieta tenía un propósito práctico: alimentar a quienes trabajaban arduamente y brindarles la energía necesaria para sobrevivir a las exigencias del día a día. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la Edad Media, seguro este te encantará. No olvides darle like y suscribirte
para no perderte ninguno más.